Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien y listos para un nuevo vídeo porque, créanme, hoy tenemos un tema que los va a dejar con la boca abierta. Así es. Hoy vamos a sumergirnos en un mar de secretos, de vuelos misteriosos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Exactamente, amigos. Hoy vamos a desentrañar los planes secretos de vuelo de Kerem y Hande. ¿Están listos para el viaje? Porque yo sí. Prepárense para especular, para analizar, para descubrir la verdad. Y para que no se pierdan absolutamente nada, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos y serán los primeros en enterarse de todo lo que pasa en el mundo de las celebridades. No se lo pierdan. Suscríbanse ahora mismo. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Desde que Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, la vida personal de ambos actores ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de sus fans y de los medios de comunicación. Y con justa razón, ¿verdad? La química entre ellos en la pantalla era innegable, y todos queríamos saber qué pasaba detrás de cámaras. Y bueno, para la alegría de muchos y el disgusto de otros parece que hubo algo más que trabajo. Durante un tiempo fueron una de las parejas más queridas y comentadas de Turquía. Compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, y eran vistos con frecuencia en eventos públicos. Parecían estar viviendo un cuento de hadas. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, la relación llegó a su fin. Y claro, como siempre, el misterio rodeó la ruptura. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué terminaron? ¿Siguen siendo amigos? Las preguntas no se hicieron esperar. Pero a pesar de la separación, la curiosidad por Kerem y Hande sigue intacta. Y es que aunque no estén juntos, los fans siguen queriendo saber qué hacen, dónde están, y con quién están. Y aquí es donde entran en juego los famosos planes secretos de vuelo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que a veces los famosos necesitan escapar de la prensa, de los paparazzi, y de la atención constante. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que viajando? ¿Pero cómo hacen para que sus viajes sean privados? Pues, entre otras cosas, con planes secretos de vuelo. ¿Qué implican estos planes? Pues, básicamente, intentar que sus viajes sean lo más discretos posible. Evitar las aerolíneas comerciales, que suelen estar repletas de gente, y optar por jets privados. O si no tienen la opción del jet privado, tomar vuelos en horarios poco comunes, en aeropuertos más pequeños, o incluso disfrazarse para pasar desapercibidos. También implica el uso de nombres falsos al reservar vuelos, y el secreto absoluto sobre los destinos y las fechas. Es un juego de estrategia y evasión, diseñado para mantener la privacidad en un mundo que la valora cada vez menos. Y aquí viene lo interesante. A lo largo de estos años, se han filtrado, o quizás podríamos decir, descubierto, algunos de estos viajes secretos de Kerem y Hande. Y vamos a analizar algunos de ellos con mayor detalle. Prepárense para la intriga. Primero, hablemos de los viajes de Kerem. Kerem Bürsin es un actor muy ocupado, y a menudo tiene compromisos laborales fuera de Turquía. Rodajes, eventos, viajes de negocios. Esto por sí solo, ya justifica muchos vuelos. ¿Pero cuáles son los que nos interesan? En el pasado, se rumoreó sobre un viaje a Italia. No se sabe exactamente cuándo fue ni el motivo, pero algunos medios turcos sugirieron que podría estar relacionado con un proyecto secreto. ¿Será verdad? ¿O simplemente era un viaje personal? Lo cierto es que para ese entonces, Kerem ya tenía una carrera internacional en desarrollo. No sería descabellado que tuviera alguna reunión o trabajo fuera de Turquía. La especulación se alimentó con la supuesta presencia de Kerem en un importante festival de cine italiano, donde se le vio acompañado de figuras clave de la industria. ¿Estaba negociando un papel? ¿Asistiendo a una proyección especial? Los detalles fueron escasos, pero la intriga fue enorme. La posibilidad de un proyecto secreto en Italia cobró fuerza cuando, meses después, se filtraron imágenes de Kerem en un estudio de grabación en Roma. Aunque no se confirmó oficialmente, se especuló con la posibilidad de que estuviera trabajando en una banda sonora para una película.
La música siempre ha sido una pasión de Kerem, y la idea de verlo involucrado en un proyecto musical solo aumentó el misterio en torno a sus planes de vuelo italianos. Otro de los viajes que generó especulaciones fue a España. Kerem fue fotografiado en las calles de Madrid, lo que desató rumores sobre una posible colaboración con alguna marca española. De nuevo, la especulación se disparó. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Por qué no lo anunció oficialmente? La verdad es que por lo general, cuando se trata de Kerem, las agencias y los manejadores suelen ser bastante cuidadosos con la información. Quieren mantener un aura de misterio y exclusividad. La visita de Kerem a Madrid coincidió con un importante evento de moda, y se rumoreó que podría estar negociando un contrato como embajador de una prestigiosa marca de lujo española. La discreción en torno a sus movimientos alimentó aún más la expectación. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Acaso se trataba de una negociación delicada? ¿O simplemente querían crear un mayor impacto con el anuncio oficial? La posibilidad de que Kerem se involucrara en la moda española no era descabellada. Con su estilo impecable y su atractivo internacional, era el candidato perfecto para representar a una marca de renombre. Sin embargo, la falta de confirmación oficial solo generó más preguntas y especulaciones. ¿Firmaría el contrato? ¿Se convertiría en el nuevo rostro de la marca? La incertidumbre mantuvo a sus fans en vilo durante semanas. Y no podemos olvidar los viajes a Estados Unidos. Kerem ha residido en Estados Unidos durante un tiempo, y a menudo lo visita por trabajo o por placer. Recordemos que Kerem tiene doble nacionalidad, turca y estadounidense. Tiene familia y amigos allí, y es normal que viaje con frecuencia. Los viajes de Kerem a Estados Unidos se convirtieron en un tema recurrente de debate entre sus fans. ¿Estaba trabajando en proyectos cinematográficos o televisivos en Hollywood? ¿Acaso se reunía con productores y directores para discutir posibles colaboraciones? La idea de ver a Kerem en la pantalla grande estadounidense era un sueño para muchos. Las redes sociales se inundaron de especulaciones cuando se filtraron fotos de Kerem asistiendo a eventos y reuniones en Los Ángeles. ¿Era un simple viaje de placer? ¿O estaba aprovechando la oportunidad para expandir su carrera internacional? La falta de información oficial solo alimentó la curiosidad y la expectación. Además de sus compromisos laborales, Kerem también aprovechaba sus viajes a Estados Unidos para pasar tiempo con su familia y amigos. Las fotos y vídeos que compartía en redes sociales mostraban una faceta más relajada y personal del actor, lejos de los focos y las cámaras. En resumen, los viajes de Kerem suelen estar relacionados con su trabajo, con proyectos personales o con visitas familiares. Pero, ¿qué pasa con Hande? Hande Erçel, por su parte, también es una actriz muy solicitada. Además de su trabajo en televisión, también es modelo y tiene contratos con varias marcas importantes. Esto implica viajes frecuentes, tanto dentro como fuera de Turquía. Su agenda es un rompecabezas de compromisos, sesiones de fotos, eventos de moda y rodajes, que la llevan a recorrer el mundo. Uno de los viajes que más curiosidad despertó fue a Londres. Hande fue vista en la capital británica en varias ocasiones, y los rumores apuntaban a que estaba trabajando en algún proyecto secreto. ¿Qué proyecto era? ¿Una película? ¿Una serie? ¿Una campaña publicitaria? El misterio se apoderó de todos. La presencia de Hande en Londres coincidió con el rodaje de una importante campaña publicitaria para una marca de cosméticos de renombre internacional. Aunque no se confirmó oficialmente, las fotos filtradas en redes sociales y los avistamientos de Hande en diferentes lugares emblemáticos de la ciudad alimentaron los rumores. ¿Se convertiría Hande en la nueva imagen de la marca? La expectación fue máxima. Además de sus compromisos laborales, Hande también aprovechaba sus viajes a Londres para disfrutar de la ciudad. Sus seguidores pudieron verla paseando por las calles, visitando museos y tiendas, y disfrutando de la gastronomía local. Sin embargo, siempre mantenía un perfil bajo, evitando las multitudes y la atención excesiva. Otro destino recurrente para Hande ha sido París. París es la ciudad de la moda, y Hande, como modelo y actriz, a menudo tiene compromisos en la capital francesa. Sesiones de fotos, eventos de moda, desfiles. París es un centro neurálgico para su trabajo. Los viajes de Hande a París eran sinónimo de glamour y sofisticación.
Sus seguidores esperaban con ansias las fotos y vídeos que compartía en redes sociales, mostrando sus impresionantes looks y su presencia en eventos de moda. Sin embargo, también se rumoreaba que Ande utilizaba sus viajes a París para reunirse con diseñadores y marcas de lujo, negociando posibles colaboraciones y contratos. La posibilidad de ver a Ande en la pasarela de la Semana de la Moda de París era un sueño para muchos. ¿Acaso se convertiría en una musa para algún diseñador de renombre? ¿Participaría en algún desfile? La expectación era enorme. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de los viajes de Ande a Estados Unidos. Al igual que Kerem, Ande también ha viajado a Estados Unidos en varias ocasiones. ¿Por qué? Bueno, además de posibles proyectos laborales, también es posible que tenga amigos o conocidos allí. Los viajes de Ande a Estados Unidos se asociaban a menudo con eventos de moda y campañas publicitarias. US seguidores especulaban sobre posibles colaboraciones con marcas estadounidenses y sobre la posibilidad de verla protagonizar alguna película o serie en Hollywood. La presencia de Ande en eventos como la Semana de la Moda de Nueva York alimentó aún más las especulaciones. ¿Se convertiría en una estrella internacional? ¿Su fama traspasaría las fronteras de Turquía? La incertidumbre solo aumentó el interés del público. Pero, ¿qué pasa con los viajes de Kerem y Ande en relación? ¿Coincidieron en algún momento? ¿Viajaron al mismo lugar al mismo tiempo? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Lo cierto es que aunque no haya pruebas concretas de que hayan viajado juntos en secreto después de su ruptura, sí ha habido algunas coincidencias que han alimentado los rumores. La distancia entre sus carreras y la cautela con la que ambos gestionan sus vidas privadas dificultan la confirmación de cualquier encuentro. Sin embargo, las redes sociales y los avistamientos de fans han alimentado la especulación. Por ejemplo, se sabe que ambos han estado en Estados Unidos en momentos similares. ¿Casualidad? ¿O algo más? Nadie lo sabe con certeza. Y claro, los fans no han dejado de especular. ¿Se reunieron en secreto? ¿Mantienen una relación en secreto? Las preguntas siguen en el aire. Las coincidencias en los viajes a Estados Unidos han sido objeto de un intenso debate entre los fans. ¿Coincidieron en Los Ángeles, aprovechando la oportunidad para reunirse en secreto? ¿O cada uno estaba enfocado en sus propios proyectos laborales? La incertidumbre ha mantenido la llama de la especulación encendida. Los avistamientos de fans en Los Ángeles alimentaron aún más los rumores. ¿Acaso se vieron juntos en algún restaurante o bar? ¿Compartieron alguna salida discreta? La falta de pruebas concretas solo aumentó la curiosidad y la expectación. También ha habido rumores sobre posibles encuentros en otros países. Pero como siempre no hay pruebas concretas. Solo rumores, especulaciones y la imaginación desbordante de los fans. Los rumores sobre posibles encuentros en otros países se basaban en avistamientos, fotos borrosas y especulaciones en redes sociales. ¿Acaso se reunieron en secreto en alguna ciudad europea? ¿O en algún destino exótico? La falta de confirmación oficial solo alimentó la intriga y la curiosidad. Los fans crearon mapas de posibles rutas de vuelo, analizando horarios y aeropuertos para tratar de descubrir algún patrón en los viajes de Kerem y Ande. ¿Era una búsqueda obsesiva? Tal vez. Pero la pasión por la pareja y el deseo de saber más sobre sus vidas privadas motivaban a los seguidores a seguir investigando. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre los planes secretos de vuelo de Kerem y Ande? Pues en primer lugar, que ambos actores son muy solicitados y sus viajes son constantes. Sus carreras les obligan a viajar por todo el mundo. En segundo lugar, que ambos son muy cuidadosos con su privacidad y a menudo intentan que sus viajes sean lo más discretos posible. La discreción es una herramienta esencial para los famosos que buscan proteger su vida personal. Y en tercer lugar, que los fans siempre están atentos a cualquier pista, a cualquier coincidencia, que pueda indicar algo más. La pasión de los fans por Kerem y Ande es innegable, y su curiosidad por sus vidas privadas es comprensible. En resumen, los planes secretos de vuelo de Kerem y Ande son un misterio, pero también una parte más del encanto de estas dos estrellas. Nos encanta especular, nos encanta soñar, y nos encanta seguir de cerca sus vidas. La intriga que rodea a estos viajes secretos es un recordatorio de la fascinación que ejercen las celebridades en la sociedad.
La búsqueda de la verdad detrás de estos viajes secretos es una muestra del poder de los fans y de su deseo de conectar con sus ídolos. La especulación, los rumores y los análisis forman parte de un juego que alimenta la curiosidad y la expectación. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje al mundo de los planes secretos de vuelo de Kerem y Ande. Espero que hayan disfrutado tanto como yo investigando y compartiendo esta información con ustedes. Recuerden, todo esto son especulaciones, rumores y análisis basados en la información disponible. No podemos confirmar nada con certeza, pero sí podemos divertirnos imaginando y soñando. La clave es disfrutar del misterio y de la intriga, sin perder de vista que la privacidad de los famosos debe ser respetada. Si les gustó este vídeo, no olviden dejarme un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Suscríbanse ahora mismo. Y cuéntenme en los comentarios qué opinan de todo esto. ¿Creen que Kerem y Ande tienen planes secretos de vuelo? ¿A dónde creen que podrían estar viajando? ¿Qué más secretos crees que guardan? Quiero leer sus teorías. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.